El día de hoy reseñaremos un libro. Puede que lo hayan leído, puede que no, o puede que en su vida lo vayan a leer. Pero bueno, el nombre de este libro es Pedro Páramo. Esta fue escrita por el mexicano Juan Rulfo, quien es considerado uno de los escritores más influyentes del siglo XX, y esta una de las mejores obras hispanohablantes jamás escrita. Fue escrita entre 1951 y 1953, gracias a 2 becas del Centro Mexicano de Escritores. Una vez publicando, el prestigio de Juan incrementó hasta convertirse en el escritor mexicano más reconocido en el país y en el extranjero. El 18 de julio de 1955, en la época que México atravesaba el milagro mexicano, una época de desarrollo económico, Juan lo publicó en el sello del Fondo de Cultura Económica. La obra comienza con Juan Preciado presenciando el hecho de muerte de su madre, y esta le pide que viaje a Comala para que pueda encontrarse con su padre, que es Pedro Páramo. Eso hace, y al llegar descubrimos que además de estar en palabras de su poca gente en los límites del infierno y ser un pueblo fantasma, que Pedro lleva años muerto. Juan visita el pueblo y encuentra asilo en una casa de una señora con nombre Eduviges. Mientras hablan de la madre de Juan, saltan varios años antes, en el momento en el que Pedro Páramo era un niño. Como pueden ver, la obra puede parecer de venganza por la trama del padre o un viaje de búsqueda. La verdad es que de estos temas no tiene nada, siendo más una obra que aborda el cambio de Pedro Páramo, de joven pobre a un señor de temer. Además, el libro tiene algo curioso, y es que en su forma de escribir el discurso es con saltos en el tiempo. En momentos tenemos a Juan vagando por el pueblo, y saltamos a Pedro en sus años de niñez, y así llegando a cierto punto en la obra donde nos quedamos en un tiempo. Pero si tenemos todos estos saltos en el tiempo y los ordenamos de forma cronológica, la historia empezaría en el primer salto, donde nos encontramos a un Pedro Páramo niño, divagando pensamientos sobre el amor de su vida, y la historia acabaría con el viaje de Juan a Comala, y el fin de este en el pueblo. Puede resultar confuso si lo lees la primera vez, pero con el tiempo comprendes que estos saltos sirven para contrastar lugares o personajes y tienen sentido en la forma que aparecen. En Pedro Páramo encontramos algunos tipos de narradores. Un narrador omnisciente que en ciertas partes describe con lujo de detalles partes en las cuales los personajes no podrían saber. Un ejemplo de esto sería Susana en las minas. El cadáver se deshizo en canillas, la quijada se desprendió como si fuera de azúcar. Le fue dando pedazo a pedazo hasta que llegó a los dedos de los pies y le entregó coyuntura tras coyuntura, y la calavera primero, aquella bola redonda que se deshizo entre sus manos. Busca algo más, Susana. Dinero, ruedas redondas de oro. Búscala, Susana. Entonces ella no supo de ella, sino muchos días después entre el hielo, entre las miradas llenas de hielo de su padre. Un narrador protagonista porque, bueno, es quien abre este hermoso relato. Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Mi madre me lo dijo y yo le prometí que vendría a verlo. En cuanto ella muriera, le apreté sus manos en señal de que lo haría, pues ella estaba por morirse, y yo en un plan de prometerlo todo. No dejes de ir a visitarlo, recomendó. Se llama de este modo y de este otro. Estoy segura de que le da gusto conocerte. Entonces no pude hacer otra cosa sino decirle que así lo haría, y de tanto decírselo se lo seguí diciendo, aún después de que a mis manos les costó trabajo zafarse de sus manos muertas. Y como último narrador, un testigo que siguen varios personajes describiendo el trágico final de una persona importante para la vida. A mí me dolió mucho ese muerto, dijo Terencio Lubianes. Todavía traigo adoloridos los hombros. Ya a mí, dijo su hermano Ubillado. Hasta se me agrandaron los juanetes con eso de que el patrón quiso que todos fuéramos de zapatos. No que hubiera sido de fiesta, ¿verdad, Toribio? Yo qué quieren que les diga, pienso que se murió muy a tiempo. Pero bueno, en toda buena narrativa debe haber algo que la mueva, es algo que cuando lees digas, no puede ser, este personaje es increíble, se siente como una persona real. Y son los personajes. Y bueno, este libro tiene demasiados, pero hablaré unos cuantos, empezando por los 2 protagonistas, Pedro Páramo y Juan Preciado. Juan Preciado y Pedro Páramo. El primero es un joven que, por motivos de una promesa a su madre, llega a Comala. Es quien abre esta obra. Es además quien nos presenta a los personajes en los primeros momentos de esta lectura.
Juan Preciado y Pedro Páramo. El primero es un joven que por promesa de su madre llega a Comala y desde ahí todo comienza. Es quien abre esta obra, es quien nos presenta a los personajes en los primeros momentos, pero lo más importante, nos muestra lo que pasa en Comala, lo de las voces y todo esto, y esto a su vez contrasta con la narración de Pedro, porque mientras Juan nos cambia el género de la obra, pasamos de una obra que relata la vida de un pueblo y su gente a una obra de fantasmas, mientras que la de Pedro Páramo sigue siendo lo mismo, una obra entre comillas normal de un pueblo y su gente, y en personalidad son totalmente opuestos. Juan Preciado es una persona que tiene miedo cuando llega al pueblo y es realmente miedoso durante la parte de la obra en la que lo conocemos. Pedro Páramo no, Pedro Páramo es un hombre temido en toda Comala. Vemos a su vez en su narración la vida de Pedro, pasando a ser un joven pobre al literalmente tener bajo sus pies a toda Comala, pero también no es representado como el villano en ninguna de las dos narraciones. La de Juan o Pedro se nos presenta a Pedro como un villano, ni como antagonista, simplemente lo vemos tomando el control de toda Comala y de sus tierras, pero en ningún momento como un villano. Pero eso no es todo, porque gracias a él absolutamente todos los acontecimientos en la novela ocurren. Sin él no habría sucedido, sin él y su amor por Susana San Juan. Y ya que mencionamos a Susana San Juan, hablemos un poco de este personaje que puede que sea un personaje secundario y también puede que ya aparezca en un punto muy avanzado de la trama, pero tiene cosas que contar. La conocemos como el eterno amor, pero no correspondido, de Pedro Páramo. Y de ahí lo único que se nos cuenta es que su madre murió y ella la vio morir. Desde ahí se va de Comala y no sabemos mucho de ella y de su vida hasta que vuelve ya. Pero regresa en algo que en el libro se menciona como que su mente está muerta en vida. Y es eso lo que se mantiene en todas las apariciones que tiene desde ese momento en la novela. La vemos en un estado de locura y divagando. Es así hasta el día de su muerte. Y hasta ese día jamás fue un amor correspondido de Pedro. Y finalmente tenemos al padre Rentería, que todo lo relacionado con él se puede resumir en una palabra: pecado. Y es esto lo que mueve a este personaje. El pecado de dejarse sobornar hace que se debata entre su fe, y el perdonar los pecados de los demás lo hace dudar en sí mismo. Es un padre, debería hacer todo lo justo, debería seguir la Biblia, pero pecó. Esto es lo que lo mueve, es lo de todas sus apariciones. El notante de esto también es la charla que tiene con su sobrina, en donde ella afirma que fue Miguel Páramo quien la violó, y debido a que por el soborno de Pedro él perdonó el alma de Miguel, se siente destrozado por lo que le hizo a su sobrina, aunque jamás se lo dice. En todas sus apariciones sabemos que en las noches se retuerce, y es que también al final su destino no queda muy claro. Se afirma que se unió a la guerra cristera, pero de ahí en fuera ya no sabremos nada más del personaje. Aún así es un secundario de los más interesantes en toda la obra, y que también tiene una muy buena participación en ella. Comala. Comala es magia. Eso lo describiría desde el inicio con esta descripción. De estar a las puertas del infierno, todo lo que tiene que ver con las voces, se siente al momento de leer que Comala es un lugar real, tiene costumbres, tiene vida. Nos menciona lugares, nos dicen algunas zonas, entre ellas la Andrómeda. Todo en Comala se siente que puede ser real, desde lo más pequeño como un personaje que maneje una tienda, hasta las campanadas que tocan cada que alguien muere. Todo lo hace de una forma cultural propia, y eso hace que junto a los personajes puedas entrar a Comala. La ambientación tiene un extra, ya que con el tiempo y debido a la época en la que nos ubicamos, esta de inicio de la Revolución y la Guerra Cristera, abre la posibilidad de ver en ciertas partes del libro referencias a estos hechos, como mencionar de cientos personajes o ya de plano que la revolución aparezca y se mantiene de forma realista. Esto hace que aún con cosas como las voces nos mantengamos en un entorno realista, combinando con la forma de escribir Comala. El tiempo donde se encuentra ayuda a sentir un relato aún más auténtico y con el alma. Resumiendo, esta es una obra que ha sido reconocida por autores extranjeros como uno de los mejores trabajos, o puede que el mejor que han leído de habla hispana. Es algo confusa para el lector promedio, puedes perder entre los saltos del tiempo, pero a pesar de esto, los personajes son demasiado buenos. Pedro Páramo, Susana o Juan Preciado tienen algo que hará que se queden contigo en tu mente después de leerlo. Comala es un lugar mágico, la historia es bella, este libro es bello, así se puede resumir. Pero lo recomendaría para un lector ya más avanzado. Si es un lector principiante, es muy probable que se pierda entre los saltos en el tiempo. Es una lectura compleja, se podría decir. Es algo que ya debes de tener un tiempo leyendo libros para que al menos una vez, la primera vez, lo entiendas. Si no, tampoco es necesario,
Una repasada después o un análisis podría ayudarte demasiado a entenderlo. En resumidas cuentas, es una gran imprescindible recomendación para cualquier amante de la lectura, y en especial de la lectura habla hispana.